voy a comenzar grabando esta sesión. No subí el video ayer, hago el mea culpa ahí, la verdad es que entre la reunión que tuvimos y que algunos de sus compañeros de niveles superiores tienen examen de grado el jueves, estuvimos ahí con algunas cosas durante la mañana, entonces por eso no se subió esa clase. Hoy al terminar me voy a dedicar a subir las dos clases y les voy a enviar el link de ambas clases por el correo electrónico. Quisiera retomar lo que hicimos el día de ayer con este apunte número 1. Vamos a abrir GeoGebra, en caso de cualquier cosa, en el que estuvimos viendo cómo medir ángulos en radianes, definimos algunas cosas, o sea, definimos funciones trigonométricas. Mira qué interesante eso. Comenzamos definiendo las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, a partir de la circunferencia, o desde la circunferencia, y no lo que se suele hacer en la geometría escolar, que es a partir del triángulo rectángulo. ¿Ya? Y para eso, para justificar eso, yo quisiera mostrarles algo de lo que mostré ayer, aplicaciones, ¿dónde estamos? ND, tesis, no. Esto está en los respaldos, viene entrando el compañero ahí. Otro respaldo de los USACH, trabajo remoto, no, aquí. El 2016 estuve, en esa época yo era estudiante de magíster, no trabajaba en la universidad, era profesor de colegio a tiempo completo, y mi tesis de magíster hablaba sobre la resignificación de las razones trigonométricas, desde la construcción social del conocimiento, es decir, desde la socioepistemología. No me voy a tomar más allá de 5 minutos en mostrar esto, pero sí quiero compartir con ustedes el por qué comencé ayer así, el por qué comencé con la circunferencia, y el por qué creo que es necesario rescatar la circunferencia como un argumento de construcción para las razones trigonométricas. Lo primero, a ver, resignificación, esto es. Claro. Yo partíamos proponiendo un problema, que en el mar dos capitanes de dos barcos que navegan en la niebla hablan por radio, no quieren estrellarse, así que intercambian información. Ambos pueden ver el otro barco, pero no saben a qué distancia se encuentran. La única información con la que cuentan es que ambos están a la misma distancia de un faro, y esa distancia es de 2 kilómetros. Y la idea es que los participantes dibujen las posibles ubicaciones que puede tener en el siguiente esquema, que pueden tener los dos barcos. Lo primero que podrá notar usted, con un análisis superficial, es que las posibles ubicaciones en la que pueden estar estos dos barcos forman un arco de circunferencia. Un arco con centro en el faro y de radio 2. Y que la distancia entre los barcos dependerá del ángulo del centro que forman con el faro. A partir de ahí, es posible llegar a la necesidad de tener razones trigonométricas. ¿Cuál es la problemática que nosotros veíamos con la presentación común? Esta imagen que ven ustedes es la imagen con la que se encuentran estudiantes de tercero medio, o solían encontrarse estudiantes de tercero medio, la primera vez que interactuaban con razones trigonométricas en tercero medio. ¿Y qué dificultades creen ustedes o qué situaciones complejas para el estudiante se pueden dar a partir de que esto sea lo primero que vean los estudiantes sobre trigonometría? Mi hipótesis es que esta no es la mejor forma de presentar las razones trigonométricas. ¿Cuáles son las cosas? Primero, esto corresponde a lo que en socioepistemología se define como el discurso matemático escolar, es decir, una forma de enseñar la matemática o un discurso matemático sobre el conocimiento matemático, que tiene ciertos vicios, y el principal vicio es que no se puede modificar. Es decir, las clases, las razones trigonométricas se enseñan así,
porque siempre se han enseñado así, porque mis profesores y profesoras me enseñaron eso así, yo a mis estudiantes les voy a enseñar esto de esta forma. Ven a las razones trigonométricas solamente como la división de lados de un triángulo. ¿Y se utilizan para encontrar valores desconocidos? Claro que las razones trigonométricas se utilizan para encontrar valores desconocidos, pero tienen otras aplicaciones muchísimo más allá de aquello. Y transitar desde las razones trigonométricas hacia las funciones trigonométricas es un poquito difícil, es un poquito complejo. ¿Ya? Esto... argumentos... A ver, ¿cuáles son los argumentos que se proponen para la construcción del conocimiento sobre las razones trigonométricas? Primero, que el lugar geométrico en donde ocurren estas cosas tiene que ser la circunferencia. ¿Por qué? Porque si voy a definir las razones trigonométricas como la división de lados de un triángulo rectángulo relacionadas a un ángulo no recto en este triángulo rectángulo, ¿cómo puedo justificar las razones trigonométricas, por ejemplo, del ángulo recto, de un ángulo de 90 grados? ¿Cómo las defino? No puedo definirlas porque no tiene sentido un triángulo rectángulo con dos ángulos rectos. De la misma forma que no podría definirla para ángulos negativos, para ángulos mayores a 90 grados, porque no podría construir un triángulo. O sea, para el ángulo extendido no existen razones trigonométricas, pero nosotros sabemos que existen. La justificación es la semejanza de triángulo. O sea, en el fondo las razones trigonométricas no son más que la constante de proporción en semejanza de triángulos cuando se sabe un ángulo y que el triángulo es rectángulo. O sea, yo si sé que los triángulos son rectángulos, solo con saber el segundo ángulo ya puedo obtener todas estos valores. Ahora, ¿el triángulo rectángulo se utiliza? Claro que sí, pero en el contexto de la determinación de valores de las cuerdas de una circunferencia. Es decir, y algo que tiene que quedar muy claro para todos nosotros y que espero que de alguna forma también quede claro para sus estudiantes, es que las razones trigonométricas son un caso particular de semejanza de triángulos. No son más que eso. Que se extienden en la circunferencia de radio 1 a ángulos mayores y que se pueden modelar como una función siempre y cuando el contexto sea, o el argumento geométrico sea la circunferencia. ¿Ya? Aquí se explica una situación de aprendizaje que no es lo que quiero ver hoy. Pero sí quisiera ahondar en lo siguiente, que ayer quedaron algunas cosas. Bueno, vimos la medida de ángulo en radianes, después definimos las funciones trigonométricas, la función coseno, la función seno. Hicimos esta actividad en donde ustedes de forma oral justificaron por qué coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Vimos algunas propiedades de la función coseno, que es periódica de periodo 2t, que es una función par, es decir, el coseno de x es igual al coseno de menos x, que dado estas dos características anteriores, uno conoce el comportamiento de la función solamente en el intervalo 0,2 pi, que en ese intervalo tiene un 0 en pi medios y 3 pi medios, es decir, el coseno de pi medios y el coseno de 3 pi medios, ambos son 0, y que en general, que el coseno de x sea igual a 0, ocurre para todo x de la forma pi medios más k por pi, con k en los números enteros. Por ejemplo, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. ¿Ya? Y quedamos con la tarea de que ustedes me van a contar ciertas propiedades de la función seno. Escucho atento.
¿Qué me pueden decir de la función seno? Ya voy, ¿qué es periódica? Muy bien, Melanie. Es periódica, periódica, de periodo. ¿Cuál es el periodo? 2pi. Perfecto. ¿Qué más podemos decir de esta función? Es impar. Es impar. Su dominio son todos los reales y es continua, me dice Daniel. Ya. Voy a anotar primero lo que me dijo la compañera. Es una función impar, que significa, esto es seno de x es igual a menos seno de menos x. Daniel me dice que su dominio es R y es continua. Oye, súper importante saber que esta función seno y coseno son continuas. ¿Qué más podemos saber de estas funciones? Un recorrido. Ya. Que va desde el -1 al 1. Es claro, su recorrido es el intervalo menos 1,1 cerrado. Ya me parece que son varias. ¿Qué más podemos decir? Sus ceros son de la forma, y veamos, mira, analicemos la gráfica. Tiene un 0 en 0 y después tiene 1 en pi, después tiene 1 en 2pi. O sea, sus ceros son múltiplos de pi. Son de la forma x igual a k por pi con k en los enteros. Esas son cosas que me parecen sumamente interesantes, pero tan claro, pi, 2pi, menos pi, etc. Después de ver las gráficas, definimos la función tangente. Vimos que sus ceros eran los ceros de la función seno. Vimos su gráfica. Vimos que en el círculo de radio 1 corresponde al segmento tangente en A y que se intersecta con el rayo OP, es decir, este segmento. Ese es la tangente. Y les dejé 3 actividades. Ya vimos la de las propiedades de la función seno. Me dijeron algunos dominios y recorridos. Ya. ¿Cuál es el dominio y recorrido de la función coseno? De la función El coseno. dominio es todos los reales y es Ya. continuo. ¿Y el recorrido? Del -1 al 1. Exacto. Del -1 al 1. ¿Y la tangente? ¿Cuál es el dominio? Son todos los reales menos pi medios más k por pi. Ya, muy bien. Podríamos decir también que son todos los reales menos los ceros de la función coseno. También. ¿Y cuál es el recorrido? Todos los reales. Todos los reales. Perfecto. Todos los reales. Y la tercera actividad era mostrar que la longitud de AB era seno sobre coseno. Era la división de estos dos lados. ¿Se podrá hacer eso?
¿Alguien lo hizo? Mostrar que esa longitud es 0 sobre coseno. De que se puede hacer, pero yo no lo hice, no, no hice nada. Ya. Queda para la próxima semana. No lo quiero hacer. No lo quiero hacer porque quiero que, como ustedes saben que se puede, quiero que lo intenten. ¿Vale? Porque es muy fácil esto, chiquillos. Esto es demasiado simple. Es cosa de mirar un ratito esta figura ahí, de poner los ojos sobre la figura y notar que sale, pero tan fácil. Cuando usted lo note, va a decir cómo fui tan ciego, tan ciega. Bueno, ahora es tiempo de que veamos la trigonometría en el triángulo rectángulo. Esto es lo que usted ve en educación media. ¿Ya? Entonces, consideramos un triángulo rectángulo, o mejor dicho, consideramos, vamos a escribirlo así, el triángulo ABC, rectángulo en C, rectángulo en C, tal que A es igual al 0,0. Esa es la condición. De lados A, B, C, opuestos a los vértices A, B y C, respectivamente. Y ángulos interiores alfa, beta y gamma, como muestra la figura. Figura es esta, figura 7, la figura 7. ¿Cuál va a ser nuestra figura 7? Bueno, esto que estamos tratando de describir. Es decir, ejes, cuadrícula por aquí. Aquí está A. Aquí está C. Aquí está C. Y por aquí sí o sí tiene que estar B. De hecho, vamos a poner esta perpendicular aquí para asegurarnos de que el B siempre va a estar por aquí. B. Vamos a vista gráfica. El eje X, números, y el eje Y sin números. O sea que quede así para efectos de nuestro dibujito. Entonces tenemos este triángulo de lados A, B, C, y ángulos alfa, beta y gamma. Ángulos alfa, beta y gamma. Como muestra la figura. Esto es lo que muestra la figura. Edición, vista gráfica, portapapeles.
figura 7. Tenemos entonces nuestra figurita. Y tendremos un teorema. Un teorema. ¿Qué significa tener un teorema? Que esto se puede demostrar con las cosas que están definidas antes y con conocimientos que usted tiene de antes. Por ejemplo, la semejanza de triángulos. ¿Qué dice este teorema? En un triángulo rectángulo, como el de la figura, se satisface que se satisface de que el coseno de alfa es igual a b sobre c, que el seno de alfa es igual a sobre c, y que la tangente de alfa es igual a sobre b. Tarea: demostrar el teorema. Demuestre que esto es así. Es decir, mediante deducciones lógicas, compruebe que para cualquier triángulo ocurre, porque sabemos nosotros cuál es el seno y el coseno de las funciones cuando el triángulo está inscrito en una circunferencia de radio 1. Es decir, la hipotenusa del triángulo es 1. Una pista: ubique en el plano la circunferencia de radio 1 y vea qué obtiene. Algunas funciones recíprocas. ¿Qué significa funciones recíprocas? Nos referimos a las funciones cotangente, cosecante y secante, que se definen por definición. ¿Cuál es esta definición? Que dice que la cotangente de x es igual a 1 dividido en la tangente de x. La secante de x es igual a ¿qué? A 1 dividido por el coseno de x. Perfecto. Súper. Y eso nos deja que la cosecante de x es igual a 1 dividido en el seno de x. Algunas propiedades. Bueno, si coseno de x es distinto de 0, es sencillo demostrar que la tangente cuadrado de x más 1 es igual a la secante cuadrado de x. ¿Alguien me podría decir cómo llego a eso?
O sea, yo sé hacerlo con trabajo algebraico, simplemente es como escribiéndose otra definición, lo que es tangente y lo que es secante, y si trabajas ahí algebraicamente, llegar a la igualdad. ¿Te refieres a qué definición de tangente y de secante? Lo que tangente es igual a seno dividido en coseno, y secante es 1 partido en coseno. Perfecto, me gusta eso. O sea, si consideramos que entrando Tomás González, eh, entró, no entró. Tomás, sí. Tomás, buenas. Oiga, lamento que haya quedado fuera de la Olimpiada. Pucha, perdón por el chiste, es muy malo, pero tenía que hacerlo. Sí, malísimo el chiste. Recién lo entendí, weón. Sí, y probablemente ese chiste al respecto de que usted y el deportista nacional tienen el mismo nombre, se lo tienen que haber dicho muchísimas veces. Ah, Tampoco, ya, sí. tampoco es algo muy original de mi Sí. parte, pero Muchos bueno, años. sí, bueno. Perdón por lo malo del chiste y por... Menos mal no lo escuché. No, te decía, pucha, que lata que haya quedado fuera de la Olimpiada, viste que Tomás González, el deportista, bueno, el deportista profesional, porque no sé si usted es deportista o no, Juego LOL. Tremendo el, deporte, man. el que hace usted, dice el atletismo o u otro deporte. Puro computador. Ah, ya. Bueno, sea harina oro costal, no nos metamos en eso por ahora. Ya. Me decía el compañero, perdón, ¿quién me estaba diciendo que lo podía hacer Yo. mediante trabajo algebraico? Daniel, ¿cierto? Y trabajando en la parte izquierda, así solamente. Ya, o sea, usted dice que tangente cuadrado de x más 1 se puede escribir como seno, ¿cierto? Sí. De x dividido en coseno de x, esto al cuadrado, ¿cierto? Sí. Por la definición, por la definición, más 1, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Se trabaja al cuadrado, se resuelve el cuadrado primero. Ya, es decir, esto es igual a seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x más 1, ¿sí? Ahora se juntan solamente una pura fracción, Se es decir, que se suman las fracciones, ¿cierto? se suman las fracciones. ¿Cómo se suman fracciones de distinto denominador? Ah, bueno, ¿quiere que El lo que diga? me, Si usted sabe. el que me diga que hay que multiplicar cruzado, no puedo hacer nada, pero me voy a poner muy triste si me dice que multiplicar cruzado. Me retiro. O Sí, no, sea, yo, como es un Podemos. 1, se puede ya, transformar el 1 a conveniencia, ya. tomando el mismo valor que tiene el denominador de la fracción que está a la ¿Y izquierda. eso cómo se hace? Eso Va mismo. bien, va súper bien. Tomás, tú querías decir algo. Que puede ser coseno al cuadrado partido coseno al cuadrado. Ya, ¿y eso, Exactamente eso. cómo se llama eso en matemática cuando... Porque esto, mira, esto es 1 sobre 1, ¿cierto? Sí. Y de Uno alguna conveniente. forma claro, y de alguna forma tú tomas esta misma expresión y la escribes como aquí coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hice ahí matemáticamente? ¿Qué operación se hizo? La Melanie le responde por el chat, profe. A la Melanie. A ver. Ah, pero ¿dónde está el chat? Ahí está. Exacto, Melanie. Por favor, usted cuando haga clase, no me refiero a usted, Daniel, que está interactuando conmigo en este momento, sino que usted, todos los estudiantes que estén aquí, los que estén viendo este video después, por favor, nunca le digan a sus estudiantes que para sumar fracciones de distinto denominador hay que multiplicar cruzado.
Porque no es eso lo que se hace. Lo que se hace es amplificar una o más fracciones de tal forma que tengan igual denominador. Porque solo se pueden sumar y restar fracciones de igual denominador. Te lo digo porque me he pasado los últimos 10 años de mi vida con estudiantes de primero medio, haciéndoles ver que esa idea es incorrecta, solamente con la siguiente pregunta. Me dicen, es que hay que multiplicar cruzado. Y yo le pongo en el pizarrón la suma de 5 fracciones. Ya, dígame usted, ¿cuáles multiplico con cuáles? Y ahí quedan los estudiantes. Porque aprendieron algo mecánicamente. A mí Entonces, lo ¿sí? que me pasaba es que, como decían cruzado, no sabía si hacía la diagonal y después el resultado iba arriba o iba abajo. Entonces, Y nunca te preferí encargo eso. el lío con eso, te encargo el Mm. lío, a eso se le llama, Tomás, tú lo viviste en carne propia como estudiante, porque a mí me pasaba también lo de, ya, lo multiplico y después vuelvo a cruzar el resultado, ¿o no? Lo O lo multiplico. que se hacía era dar vuelta a una fracción, po, y ahí salía recto, pero no es lo Claro, y ideal. era extraño, y eso después se transforma en en un obstáculo de aprendizaje. O sea, una idea errónea que tienen los estudiantes que después les va a dificultar aprender algo que es más complejo, ¿ya? Yo no pierdo oportunidad para decir esto. Para sumar y restar fracciones de distinto denominador, se amplifica para tener igual denominador. ¿Cómo? Bueno, veamos cómo. Igual denominador. ¿Cuál es ese denominador? Bueno, busquemos una forma de encontrar un denominador común. Y ahí aparece el concepto de múltiplo, de mínimo común múltiplo. Yo lo que hago, A mí en el didácticamente, colegio me enseñaron así, con el mínimo común múltiplo. claro, Y pero en yo este caso sería coseno cuadrado de X. de x, sí. Yo cuando trabajo con fracciones numéricas con estudiantes de primero medio, cuando estamos repasando el tema de números racionales, tampoco les enseño a sacar el mínimo común múltiplo con la tablita, inmediatamente, la tablita que todos conocemos. Lo primero que hago es que ellos escriban las tablas, los múltiplos de un número, tantas veces como sea necesario, hasta que encuentren uno que sea común. Y claro, cuando los ejemplos son con el 5 y el 8, llegan al 40, no se demoran tanto, o el 4 y el 10 llegan al 20, o sea, con números pequeños es sencillo. Pero después tú, con la maldad misma de que tenemos los profesores y profesoras de matemáticas, les pones un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto. Y ahí el mínimo común múltiplo de todos esos números es el 60. Y los estudiantes van a tener que estar, hasta que de pronto dicen, profe, no hay una forma más fácil de hacer esto. No hay una manera más rápida de hacer esto. Y ahí, cuando ellos notan la necesidad de tener una forma, un mecanismo que les ayude a calcular eso mucho más rápido, la tabla ya no se transforma para los estudiantes en una imposición que solo les hace hacer cálculos, sino en una herramienta que les ayuda a simplificar sus propios cálculos. El tedio en matemática puede ser un motor de aprendizaje importante. Yo te diga, ya, pero no hay una forma más fácil de hacer esto. Aquí, ahora sí podemos sumar. Estoy siguiendo los consejos de don Daniel, que me dice, los reúno en una sola fracción, y claro, aquí tengo seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Qué hacemos ahora, Daniel? Bueno, el nominador tiene la identidad trigonométrica fundamental, que eso sería igual a 1, Qué lindo esto, ¿cierto? bastante. Y abajo quedaría el mismo denominador. Coseno cuadrado de x. Y 1 sobre coseno es secante cuadrado de x. Genial. De la misma forma, No entendí, bien, profe. ya, hasta aquí vamos bien con lo que nos propuso Daniel, ¿cierto? ¿Sí? Después, al sumar, conservo el denominador y sumo los ¿Sí? numeritos que Hasta ahí están estoy arriba. bien. No sé dónde salió el 1. Ya. La identidad trigonométrica fundamental dice que coseno cuadrado más seno cuadrado siempre es 1.
Eso de hecho lo demostramos el día de ayer. Si subimos aquí un poquito, donde lo tengo, seno, aquí, con esta actividad propuesta. Y de hecho, una de sus compañeras nos dio la razón o la explicación de por qué era así. Sí, por Pitágoras, dijo. Por Pitágoras. Sí, Entonces de ahí sale ese 1, ¿cierto? Ya entendí. Perfecto. Y bueno, el resto es simplemente saber que 1 sobre coseno es secante. De la misma forma, es posible mostrar que cotangente cuadrado de x más 1 es igual a cosecante cuadrado de x. Ya, pero eso lo van a hacer ustedes. No lo vamos a hacer ahora, ya hicimos algo muy, muy similar. Mediante, a ver, mira, mediante, vamos a poner esto como un nuevo título. Valores de las funciones trigonométricas para ángulos notables. ¿Ya? Utilizando triángulos convenientes y el teorema de Pitágoras, es posible determinar el valor de las razones trigonométricas de los ángulos notables. Por ejemplo, para el ángulo de 60 grados, o digamos en radianes, el ángulo de pi tercios, podemos utilizar el triángulo equilátero. ¿Cómo vamos a utilizar el triángulo equilátero? Si uno tiene un triángulo equilátero, ya, vamos a sacar el C, el A, los ejes coordenados. Vamos a dibujar un triángulo equilátero, polígono regular. Un triángulo equilátero de catetos A, B, C, lados. A, B y C, y ángulos alfa, beta y gamma, que todos miden 60 grados o pi tercios. La gran pregunta aquí es, ¿de dónde obtengo un triángulo rectángulo aquí? Habría que empezar a dibujar tangentes y esas cosas para que vayan saliendo. Pero De la unión del vértice B con el punto medio del segmento AC. Entonces con la altura del triángulo, por ejemplo, y por las propiedades que tiene el triángulo equilátero, que su altura coincide con su bisectriz y a su vez coincide con la mediatriz, aquí podríamos decir que beta mide 30 grados o bisextos y gamma mide Y medio. pi medios. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la medida del lado de este triángulo
equilátero es 1. ¿Cuál sería el valor del lado AD, siendo D punto medio y BD altura, etcétera? ¿Cuánto mediría esto? ¿Es el seno? No, todavía no hablemos ni de seno, ni de coseno, ni de nada. Un medio. Un medio, hablemos de estos valores, perfecto. Entonces esto Profe, sería ¿por qué no le pone 2 para que sea 1? un medio, 2 para que sea 1. Que el lado sea 2 para que AD sea 1, así es más fácil. ¿De acuerdo? Oye, estoy fácil de convencer hoy día. Bueno. Si el lado mide 2, vamos a decir que el lado del triángulo equilátero mide 2. De esa forma, esto mide 1. ¿Sí? Los valores nos van a dar igual, por semejanza. ¿Cuánto valdría la altura de este triángulo equilátero? Y eso con Pitágoras sale bien fácil. ¿3? 3. A ver, mira, tenemos lo siguiente, que 1 al cuadrado más lo que no conocemos al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. ¿Cierto? Eso es lo primero que sabemos. De aquí se deduce que x al cuadrado es igual a 4 menos 1, es decir, 3, como dice usted. Muy bien. Sí, raíz de 3, sí. Exacto. O sea, x es igual a raíz de 3. Eso gracias a ese teoremita de Pitágoras. Ahora nos llevamos esta figura. Con eso... Uy, está un poquito pegado. Está en la figura 8. Entonces, según la figura 8, podemos decir que coseno, partamos por el seno, seno de pi tercios es, y ahí usted recuerde que el seno, vamos para acá, Raíz de 3 partido por 2, ¿no? claro, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, raíz de 3 dividido 2, muy bien. Raíz de 3 dividido 2. El coseno de pi tercios sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, 1 sobre 2. 1 sobre 2. Y la tangente de pi tercios sería el cateto raíz de 3, exacto. Raíz de 3. Entonces, tarea para usted, utilizando triángulos convenientes, completar la siguiente tabla. ¿Qué va a tener esta tabla? Bueno, a ver, ya. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. De 0, ya partamos en el pi sexto, pi cuarto, pi tercios, pi medios, pi y 3 pi medios. O sea, vamos a tener
Primero 0, pi sextos, pi tercios, primero pi cuartos, para ir en orden descendente. Cuartos, pi tercios, pi medios, pi y 3 pi medios. No sé por qué le puse el backslash. ¿Y qué vamos a tener aquí? Se nos va a calcular el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, no, la cosecante, la secante y la cotangente de estos valores. Ya sabemos que para pi tercios el seno es raíz de 3 medios, el coseno es 1 medio, la tangente es raíz de 3, y las otras, como son recíprocas, la cosecante sería 2 dividido en raíz de 3. La secante sería 2. Y la cotangente sería 1 sobre raíz de 3. Uy, estoy clarito. SQRT raíz de 3. Ahí sí. Y sabe, para 0... Sí, sí, sí. La cosecante no vendría siendo 2 raíz de 3 partido en 3. La cosecante. Cosecante, 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 cosecante. Es 1 sobre seno. La cosecante, ¿cierto? 1 sobre seno. En el fondo es el inverso multiplicativo del seno. Por eso lo invertí. Okay. ¿Okay? Mira, para los ángulos 0, pi medios, pi y 3 pi medios, lo que puede hacer es lo siguiente. Vamos a borrar todo esto. Vamos a poner la cuadrícula, los ejes. Aquí vamos a poner el círculo goniométrico, es decir, el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y usted sabe lo siguiente, que para un punto aquí, tenemos estas dos perpendiculares, estos valores que están aquí, ¿cierto? Objeto visible, objeto visible. Mira, este segmento que vamos a pintar de azul, la abscisa, ¿sería el seno o el coseno de este puntito? De este ángulo. El seno. El seno. No. Ay, Revisemos el apunte. ya me fui a la vez. Mira, vamos a la definición primordial que hicimos de seno y coseno. El seno es la ordenada. La ordenada, sí. La ordenada, es decir, este valor. Esta longitud. Es decir, el coseno sería el que acabo de marcar. Este. Lo vamos a anotar con texto. Y el texto lo vamos a poner de azul. De azul, digo. Y aquí sin relleno. Coseno del ángulo. Y vamos a poner el segmento de otro colorcito, digamos. Dame un segundo, disculpen, por favor. Ya, decía, pero este color rojo no me... A ver, este me queda. Y lo vamos a poner un poquito más grueso para que se note. Y este sería... Uy, no se nota mucho. Ahí se nota más.
Y este sería el seno del ángulo. Y con el seno y el coseno uno puede sacar todo lo demás. Entonces, si yo quiero el ángulo de pi medios que está aquí, fíjate, ¿cuánto vale el coseno ahí? Es decir, el segmento azulito. ¿Cero? 0, exacto. Y el seno, ¿qué radio tiene esta circunferencia? 1. 1. Entonces, para el ángulo de pi medios, el seno es 1 y el coseno es 0. Mira, voy a ponerlo aquí donde estábamos. Para el de pi Qué medios, maravilloso el método. ¿sí? Para el seno es 1, el coseno es 0. Y la tangente, secante, cosecante, usted vea cómo los calcula, ¿cierto? Veamos para el ángulo de 0. Y ahora me voy para acá. Ahí tendría que ser al revés. Seno 0 y Exacto. coseno 1. Entonces, Tangente 0. 0 y coseno 1. Por lo tanto, aquí la tangente se indetermina. Porque es 1 sobre 0. Y aquí la tangente es 1. Ojo, hay ciertas cosas que se indeterminan, ¿cierto? Veamos el ángulo extendido, el ángulo de 180 grados, o de pi, el ángulo de pi. Y ojo con esto, porque el coseno, o sea, el seno es 0 en el ángulo de pi, pero el coseno no es 1. Seno 1. Exacto, es menos 1 porque es la abscisa del puntito. Estoy aquí en el menos 1. Menos 1. Y en el de 3 pi medios, estaríamos por acá, tendríamos seno igual a menos 1 y coseno igual a 0. Seno igual a menos 1 y coseno igual a 0. Y aquí hay algunas reglas mnemotécnicas. ¿Ya? Ahí pusiste en pi, pusiste menos 1 en la tangente. Y era en el coseno, ¿cierto? En el coseno, sí. Yo parezco, pero no soy perfecto. A veces me equivoco. No, sí, me di cuenta. Hay una canción trigonométrica que siempre anda dando vueltas por ahí. A ver, no sé si usted le aplica el canto, pero comparta con nosotros ese conocimiento. Manda el video mejor. Ah, ya. Oye, pero hay reglas mnemotécnicas. Reglas mnemotécnicas que ayudan a recordar estos conceptos. Primero, ¿qué es una regla mnemotécnica? ¿Qué es una regla mnemotécnica? Una regla, Palabra. claro, es una regla que te ayuda a recordar algo complejo utilizando un juego de palabras sencillo o alguna frase sencilla. O sea, mediante un juego de palabras o frase sencilla, recordamos algo más complejo. El ejemplo más clásico es el de la integral por partes. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. No es que sea una frase sencilla, pero es una frase tan fácil de recordar que te ayuda a recordar que, yo con eso, no anoten, los que están tomando apuntes de lo que estamos escribiendo, no anoten lo siguiente, pero yo gracias a esa frase nunca me voy a olvidar que la integral de un día vi, u de b, es igual a una vaca, u por b, sin cola, vestida de uniforme. Nunca se me olvida ese teorema, por eso. Lo primero, recordar las razones trigonométricas en el triángulo. Para eso nos acordamos de la frase
Coca, hip, hip. ¿Nunca les sonó eso? Sí, de más que lo conocen. Sí lo vi, pero encuentro que es más difícil. ¿Sí? No sé. Y siempre recuerde que esto en el siguiente orden. Seno, coseno y tangente. ¿Por qué nunca me olvidé de este orden? Yo por lo menos, porque en la carrera que estudiábamos, el grito de la carrera comenzaba con la frase seno, coseno, tangente, matemática presente, decíamos. Entonces nunca se me olvidó que era en ese orden. ¿Y qué tenía que acordarme? Que seno, coseno y tangente, seno, coseno y tangente, eran así, en ese orden, como las agujas del reloj. Ca, hip, hip. Y ahí nunca más se me olvidó que el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa, el coseno. Y la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y el otro, saber el signo de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes del plano. Y para eso nos acordamos de la frase todos sin tacos. ¿Qué significa? Que en el plano posición, autoajustar, aquí. En el primer cuadrante, todos son positivos. En el segundo cuadrante, el seno es positivo. En el tercer cuadrante, la tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo. Que nunca se me olvide. Entonces, fíjate, todo positivo, solo es positivo el seno, solo es positivo la tangente, porque el seno y el coseno tienen igual signo, y al dividirse queda positivo, solo el coseno es positivo. Entonces, ¿cuándo son positivos? Todos sin tacos. Oh, ya. De nuevo, profe, de nuevo. En el orden o en el sentido en el que se miden ángulos, voy viendo de que en el primer cuadrante, es decir, Todos ángulos, positivos. claro, ángulos que son entre 0 y 90 grados, todas las razones trigonométricas son positivas. Luego, todos sin tacos, todos sin, aquí solamente el seno, en el segundo cuadrante, solamente el seno es positivo, el coseno es negativo, y la división entre ellos también es negativa. Luego, en el tercer cuadrante, la tangente es positiva, todos sin ta, todos sin ta. Y luego acá, solo el coseno. Entonces, para recordar eso, todos sin ta y el coseno. Gracias. Algunas propiedades importantes de estas, ya de las razones trigonométricas o de estas funciones, que es bueno que tengamos. Algunas propiedades, no digamos más que nada, no algunas, sino propiedades importantes. Por ejemplo,
la diferencia de ángulos en el coseno. Es decir, y no es muy difícil demostrar, el coseno de beta menos alfa es igual al coseno de beta por el coseno de alfa más el seno de beta multiplicado por el seno de alfa. Con esto podemos tener la suma y resta de ángulos. Yo diría más que del coseno o diferencia de ángulos en el coseno, para no ir poniendo un título a cada uno, suma y resta de ángulos. Y el primero es diferencia en el coseno. El segundo, la suma, la adición o la suma de ángulos, pero si aquí tiene que ir el 2. Suma de ángulos en el coseno. Y aquí el coseno de alfa más beta, bueno, vamos a ponerlo en el orden en que teníamos el anterior. Beta más alfa es igual, y si simplemente hago la misma propiedad anterior, pero en vez de menos alfa pongo menos alfa, y utilizando las propiedades de que la función seno y coseno son pares o impares, vamos a llegar a que esto es coseno de beta multiplicado, disculpen chicos, estoy... Ya, chicos, disculpen la interrupción. Coseno de beta decía por coseno de alfa. Y en este caso es menos. Menos seno de beta por seno de alfa. La suma y resta de ángulo en el coseno. Tercero, la diferencia de ángulos en el seno. Es decir, el seno de beta menos alfa. En este caso, la diferencia es seno de beta por coseno de alfa más coseno de beta seno de alfa. Y con la cuarta propiedad que ustedes pueden deducir que es similar, suma de ángulos en el coseno. Es similar a la anterior, pero aquí vamos a intercambiar
este signo de un menos a un más y este de un más a un menos, con estas propiedades, es posible trasladar o utilizar las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, es decir, las que están en el primer cuadrante, para calcular todas las demás. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el coseno de un ángulo que está en el segundo cuadrante, que es de la forma pi medios más alfa. Es decir, un ángulo que está por acá. Es pi medios más un cierto ángulo alfa. Más este angulito de aquí. Es posible encontrar el coseno. ¿Y cómo? Bueno, sabemos que esto es, como es suma de ángulos en el coseno, mira, voy a utilizar esta misma formulita. ¿Por qué? Porque beta es pi medios. Y aquí tengo pi medios. Entonces, jóvenes, ¿cuánto es el coseno de pi medios? Me parece que no lo calculamos. De pi medios. Ah, sí, el Cero. coseno es 0 y el seno es 1. Perfecto. O sea, esto es 0 y el coseno es 1, es decir, menos 1 o menos seno de alfa. Dígame usted entonces, este va a ser el primer ejemplo. Vamos a tener un segundo ejemplo. Pero numérico. Usted me va a calcular el coseno, el seno de 200 grados sexagesimales. 2, 3 minutitos para eso y me responden. Y con eso terminamos el taller del día de hoy. Siempre atenta, Melanie. Gracias. Atenta ahí a la jugada. Está para el bar. Ahí. Atenta a la jugada. Es mi don y mi maldición.
¿Alguien ya lo tiene? ¿O cómo podríamos escribir ese ángulo entre 200? Pi más 20. Muy bien. Esto es el seno de pi más 20 grados. Eso, si utilizamos la suma del ángulo, tendríamos pi más el coseno de 20 grados, el coseno de pi más el seno de 20 grados. Y ahí vemos que el seno y el coseno del ángulo pi es 0 y menos 1. El seno y el coseno. O sea, esto es 0, el seno de pi es 0, así que sería menos 1, es decir, seno de 20 grados. Y eso es aprox, a ver, seno de 20 grados, 0,342. Pero aproximadamente. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted? Utilizando estas propiedades, determine reglas de cálculo ¿para qué? Por ejemplo, seno de pi más alfa. Seno de pi menos alfa. Coseno de pi medios más alfa. Coseno de pi medios menos alfa. Al menos eso. Esto es cuando deseamos cambiar el cuadrante. ¿Ya? Y vamos a sumar, obviamente, el coseno de estos dos. Y aquí, obviamente, vamos a sumar el seno de estos dos. El seno y el seno. No se va a demorar demasiado en hacer esto. ¿Ya? Antes de cerrar la clase, voy a enviarles en el mismo correo que teníamos, en el correo de arrastre, el apunte, la actualización del apunte. ¿Y qué veríamos el lunes? Algunas identidades útiles, pero yo creo que se conviene más enviárselas. Algunas identidades. Voy a preparar durante la semana material de estudio para, o sea, guías con ejercicios, con problemas, para que ejerciten este tipo de cosas. Y ya la próxima semana nos podríamos meter con las funciones trigonométricas inversas. ¿Ya? Con las funciones trigonométricas inversas. A ver, elementos enviados. Aquí debería estar aquí está. Actualización del apunte.
responder a todos. Aquí. Actualización del apunte. ¿Y dónde está esta actualización del apunte? Profe, ¿puede revisar el ejercicio, el ejemplo, no, el ejercicio 2, ejemplo 2, que hizo Porfi? El ejercicio 2. Ya, bueno, miremos antes de... ¿Este? ¿El del seno de 200? Sí, perdón, es que quería ver algo. No, dale, sí. Para eso estamos. ¿Estamos ok ahí? Es que algo no me calza. A ver, veamos. Ah, no, ya me calzó, ya, Ah, ya. listo. Ahora sí, gracias. Entonces, este se va al Ah, correo. no, profe, no me calza. Es que hay un signo que no me calza. Según yo debería dar menos seno de 20. A ver. Sí, tiene razón. A ver, espérame. Vamos a quitar de los adjuntos antes de cualquier cosa. Y veamos por qué no nos calza. Claro, es pi más 20. Estamos calculando el seno. Pi más 20. Y eso es seno, coseno, menos coseno, seno. Seno, coseno, menos coseno, seno. El coseno de pi, Profe, es la propiedad porque debería ser más, no menos. diferencia de ángulos, diferencia de ángulos, diferencia. Ah, tienes toda la razón. Sí, ojo aquí, esto es más en la suma y en la resta es menos. Eso hace que obviamente aquí sea un más y esto nos termine dando menos. Y eso me pasó por hacerlo aquí con la diferencia, después con la suma y luego diferencia y suma no considera ese cambio. Ojo ahí. De todas formas, estas reglas, usted las hace una vez, se le van a olvidar, pero lo que no se le debería olvidar es cómo hacerla. ¿Ya? Hay muy pocas cosas que uno se tiene que aprender de memoria en matemáticas. Y aquellas cosas que debe aprender de memoria, generalmente las termina aprendiendo de tanto que las utiliza. Yo hay muchas cosas de trigonometría, muchísimas, que nunca me aprendí de memoria y que tampoco tengo la intención de aprendérmelas de memoria. Después con el tiempo uno las termina por incorporar. Chicos, chicas, es porque la propiedad estaba mal escrita desde un principio, la del seno. La suma del seno es con suma en medio de los dos factores. Y la resta del seno es con resta. Es porque desde un comienzo yo la entregué mal. Ahí va corregida en el apunte. Chicos, chicas, todo por hoy. Nos vemos el otro lunes en nuestra tercera sesión del taller para que terminemos entre lunes y martes con esta revisión de todo lo que consideramos debiese saber un estudiante de su nivel sobre trigonometría. Y veamos si es posible durante el semestre que viene organizarnos para ahondar en algún otro tema del que ustedes tengan interés. De pronto estas instancias son buenas por eso, ¿ya? Porque tengo, no sé, ahora 6, 7 personas conectadas, pero son 6 o 7 personas que están sumamente interesadas en lo que hacen. Y eso se agradece muchísimo. Hasta el lunes. Descansen lo más que puedan. Chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. profe, cuídese.